Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Mire, ustedes saben que el mundo entero, la Iglesia, la Unión Europea, todo el hemisferio, la OEA, los expresidentes que estaban aquí mediando en Venezuela, el pueblo venezolano, todo el mundo lo que está pidiendo es elecciones, unas elecciones que corresponden a este año, unas elecciones que no son ni fabricadas ni producto de ningún invento, son elecciones que corresponden a este año y que Tibisay Lucena las anunció en octubre del año pasado. Lo que diga Nicolás Maduro no tiene ninguna credibilidad. Es muy probable que Nicolás Maduro esté diciendo esto simplemente para tratar de mandar una señal o una excusa y bajar la enorme presión que hay del pueblo venezolano y la comunidad internacional. La única posibilidad que esas palabras puedan tener credibilidad, obviamente, es que haya en los próximos días, en las próximas horas, la convocatoria a un cronograma electoral, y además que es muy importante esto que voy a decir, un cronograma electoral completo, y un cronograma electoral completo, además en un país donde no haya ni inhabilitados ni presos políticos. Eso es lo único que va a lograr la paz en Venezuela. Se trata de tener elecciones libres, lo cual significa elecciones sin presos políticos, elecciones sin inhabilitados y un cronograma electoral completo. Mientras tanto eso no se haga, las palabras de Nicolás Maduro, como todo lo que dicen, quedarán simplemente como una nueva mentira que hace simplemente para distraer la enorme presión que hay sobre el país, del pueblo y de la comunidad internacional. ¿La oposición se va a conformar solamente con estas elecciones? ¿Perdón? Esta concentración hoy va a movilizar. Ya los organizadores vamos a tomar la decisión de qué se hace con esta concentración. Lo importante es que fíjense ustedes, en plena Semana Santa, está aquí el pueblo venezolano de pie, reclamando por sus derechos, y todas las movilizaciones, toda la presión internacional, todo lo que tengamos que hacer en las universidades, en la asamblea, en todos los rincones del país, va a seguir adelante hasta que tengamos la libertad del voto y la Constitución después del golpe de Estado que continúa en Venezuela. Aquí no nos olvidemos que hace pocas horas el gobierno dio un golpe de Estado robándole todas las competencias de la Constitución y del pueblo, y lo que corresponde en este momento es seguir luchando dentro y fuera del país, en todos los rincones, para recobrar la democracia, la Constitución y, lo más importante, el voto en Venezuela. ¿Cómo se va a hacer para mantener el programa electoral durante Semana Santa? Bueno, lo importante es que la gente está en la calle. La semana pasada se preguntaba eso, ¿cómo vamos a hacer cuando venga Semana Santa? Bueno, pues llegó el sábado y la gente salió a la calle. Hoy la gente está en la calle y ya veremos las maneras de seguir en la calle. Estamos convocando, como ustedes saben, a una protesta nacional el próximo 19 de abril, que es el próximo miércoles. Queremos que ese día se sacuda toda Venezuela, en todos los rincones del país, en todos los pueblos, en todas las ciudades, de manera que se haga sentir que este pueblo venezolano va a luchar por su libertad y que es un pueblo que no va a declinar a esa lucha por el voto y por la libertad. ¿Perdón? Se reunió con el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien ayer en un texto también decía que las elecciones eran la vía para dirimir y exhortaba una vez más al gobierno a que cesara la represión en estas manifestaciones. Sí, es importante que la reunión que tuve con Almagro y con todos los secretarios y los embajadores allá, primero que hay una condena total a la represión que está sufriendo el pueblo venezolano, que lo único que pide es elecciones. Aquí nadie pide violencia, aquí la gente lo que pide es elecciones, aquí nadie pide golpe de Estado, aquí lo que estamos pidiendo es elecciones, aquí nadie pide violencia social, sino elecciones. Y nosotros le hacemos un llamado a la comunidad internacional a que nos siga apoyando, a que condene la violencia, a que se sancionen, esto es muy importante, que se sancionen a quienes violan los derechos humanos de los venezolanos al impedir el voto. Al final nuestra lucha es la lucha por la paz. La paz se llama el voto y permite que todos los venezolanos se expresen con fuerza sobre cuál es el futuro que quieren para Venezuela, y es lo que toca en esta crisis humanitaria que vive el país. Por haber denunciado el uso de gas rojo durante las manifestaciones. ¿Perdón? El presidente Nicolás Maduro instó a investigar a David Esmolanzas por haber denunciado el uso de gas rojo durante las manifestaciones, y es ahora otro opositor señalado. Mira, lo importante es que la manera como se está reprimiendo al pueblo no tiene ninguna justificación.
Yo le hago un llamado a la Fuerza Armada especialmente. La Fuerza Armada tiene que estar en este momento deliberando y pensando lo que significa quitarle a los venezolanos la posibilidad de votar. Yo hago un llamado a la Fuerza Armada venezolana democrática, a que ellos en este momento sean quienes permitan y quienes sean los guardianes para que se cumpla la Constitución y podamos tener elecciones libres en Venezuela. Estoy seguro que la Fuerza Armada venezolana puede jugar un papel democrático y estelar en este momento para hacer la solución democrática del país y para que las Fuerzas Armadas acompañen a la Constitución y al pueblo en este petitorio, en esta exigencia de unas elecciones que corresponden este año y que el gobierno en este golpe de Estado no puede seguir negando los derechos de los venezolanos. ¿Perdón? ¿Podrían venir más detenidos? Mira, el gobierno es un gobierno que está miedoso, es un gobierno débil, eso tenemos que entenderlo también. Hay una frase de Nelson Mandela que a mí me gusta mucho porque expresa lo que vive Venezuela. Nelson Mandela decía en su lucha en Sudáfrica que los opresores tienen más miedo que los oprimidos, y eso es lo que está pasando en Venezuela. El gobierno es un gobierno frágil, es un gobierno débil, es un gobierno tan débil que lo único que le queda es la fuerza bruta y la represión y el miedo y el perseguir a los dirigentes y el perseguir a los ciudadanos, y frente a esa realidad nosotros tenemos que mostrar con fuerza quiénes somos, por qué luchamos y seguir adelante sin miedo. Estamos luchando por la libertad, estamos luchando por la verdad, estamos luchando por la democracia, y quien está negando esos valores es el gobierno, y frente a ellos más fuerza, más determinación, más lucha para hacer que la libertad se recobre a través del voto en Venezuela. Mira, nosotros tenemos aquí una lucha que va más allá del tema de las elecciones regionales. Es una lucha total porque se cumpla la Constitución en Venezuela. Recuerden algo, en Venezuela el gobierno dio un golpe de Estado que significa negar la Constitución y la vigencia de la Constitución. El gobierno tiene que darle a Venezuela no simplemente el gesto de unas elecciones regionales, sino hacer que la Constitución sea quien gobierne en Venezuela. Una agenda nacional con la plenitud de sus competencias, la libertad de los presos políticos y quitar las inhabilitaciones para que sean unas elecciones libres, y lograr que tengamos en este país nada más y nada menos que la posibilidad de que la gente tenga acceso a un canal de medicinas y de alimentos. Se trata de un problema humanitario total, del cual nosotros estamos pidiendo claramente la fuerza del pueblo, que es el voto, pero el voto para recuperar la democracia total en Venezuela. ¿Tienes detalles sobre los juicios militares que se van a llevar a cabo en contra de dirigentes de la oposición? No tenemos los detalles, pero esa pregunta me permite de nuevo, y esto es importante que me permitan ustedes como medios de comunicación expresarlo, hacerle de nuevo un llamado a la Fuerza Armada. No permitan ciudadanos en uniforme de la Fuerza Armada que los utilicen. El hecho que se utilicen los tribunales militares para juzgar a civiles es contrario a la Constitución. Mi llamado a la Fuerza Armada democrática. Ellos tienen que estar ahora a favor de la Constitución. Elecciones, libertad. Los tribunales militares son solamente para militares activos y para delitos militares. No permita a la Fuerza Armada que los utilicen como una herramienta de presión. Eso es contrario a la Constitución y a los derechos humanos. La Fuerza Armada, más bien le pedimos que se sume a la vigencia de la Constitución, a la vigencia del voto, y que oiga el clamor del pueblo, que lo único que quiere es votar, es la libertad del voto y que se cumpla la Constitución en Venezuela. Lo aclama el mundo entero, y todas las instituciones en Venezuela tienen que apoyar a la Constitución y al pueblo venezolano. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.